instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Sí, de que estamos cerrando ya el año, de que es necesario ponernos como en sintonía con el querer de Dios. Un poquito hablábamos de eso. Por eso esta serie de 3 programas, ¿verdad? Renovación, sanación y liberación. Y entonces teníamos la idea y decíamos, es importante no solamente en la cuestión espiritual tratar aspectos así aislados de nuestra vida. La idea es esta, la de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, nacer para que Dios venga a tomar posesión de nuestra vida. Un poquito de eso hablábamos, que ahorita no vamos a profundizar, y nos vamos a seguir de lleno, corrido, con esta catequesis que hemos preparado para hablar de la sanación. Usted quiere hablar un poquito de la renovación, en qué consiste, cómo llenarnos. Esa era la invitación con la que terminamos. ¿Realmente tú tienes este deseo de que Dios entre en tu vida? Es necesario renovarte. No basta con cambiar algunos aspectos, no basta con miradas parciales. Es necesario nacer de nuevo. Repito, el programa anterior lo pueden encontrar. Ahora, vamos a dar paso, nos vamos a ir corrida esta media hora, vamos a hablar de la sanación. Y para eso hemos escogido la figura de San Pedro. ¿Qué decir de San Pedro? Miren, San Pedro, yo creo que es muy humano, tiene mucho que ver con nosotros. San Pedro, pues, podríamos pensar, bueno, porque es discípulo del Señor, apóstol, es algo mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos podemos identificar claramente con él porque nos vamos dando cuenta de que tenemos estos como altibajos, somos estos hombres de fe, pero que de repente sentimos esta debilidad. Vamos a leer esta catequesis, que en realidad les voy a contar la historia y más bien nada más les voy a dar la cita para que ustedes la puedan buscar después. Es el Evangelio de San Juan. En el capítulo 21, como por ahí del 15 y siguientes. San Juan, capítulo 21, del 15 y siguientes. Fíjense, se los voy a leer nada más así. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta a mis ovejas. Hablábamos la vez pasada de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Esto implica un proceso. No puedo vivir de buenas intenciones. No puedo vivir únicamente de buenos deseos. Es necesario que yo me ponga en marcha. Es necesario que yo esté dispuesto a trabajar. Es necesario que yo me deje tocar ahí en estas heridas para sanarme. Es necesario. Y quisimos escoger esta figura de Pedro porque ustedes recordarán que Pedro ya había negado al Señor 3 veces. Este pasaje no lo sabemos todo. Cuando el Señor Jesús es aprendido, Pedro niega. Incluso dice el Evangelio, no solamente lo negó, sino que incluso lo maldijo, ¿verdad? Es decir, renegó completamente. En aquel momento, Pedro, cuando niega por tercera vez al Señor, se encuentra, dice el Evangelio, estaban a un tiro de piedra, es decir, estaban muy cerca, el Señor, que ya iba de salida, y Pedro,
y cruzan las miradas. Y entonces Pedro comenzó a llorar. Aquí tenemos que hacer un alto, porque cuando hablamos de sanación, pudiéramos quedarnos solamente en este aspecto. Es decir, yo tengo a lo mejor por ahí, vivo metido en un vicio, vivo metido en una relación que no es del todo sana, vivo o tengo otra relación con alguien que no es mi esposo, mi esposa, y de repente viene un poco de este remordimiento, de repente viene un poco de culpabilidad, de repente me siento mal por la acción cometida y lloro o me confieso o voy y me desahogo con algún familiar, algún amigo. Esto concretamente, esto que es pasajero, esto que es solamente momentáneo, esto no es sanación. Y nosotros podemos quedarnos con esa idea, Maltraté, le fui infiel a mi mujer y de repente me entra este remordimiento y entonces la empiezo a tratar bien, o de repente le llevo flores o le grité a mis hijos y ahora el fin de semana nos vamos a ir a un paseo para no sentirme tan mal, para que esta culpabilidad disminuya, para que la conciencia no me remuerda tanto. Eso no es sanación. Esto se entiende, ¿verdad? Esto se entiende, porque entonces uno piensa y que a nosotros nos pudiera pasar lo de Pedro. Después de negar, después de renegar de Dios, después de maldecirlo, Pedro llora. Sí, pero no se sanó. Pedro llora y sale del problema, sale del paso. Muchas veces esta es nuestra situación, muchas veces esta es nuestra actitud en la cuestión espiritual, en la cuestión familiar. Hay algo que me está taladrando la conciencia, hay algo que me tiene inquieto en el interior. Yo procuro hacer alguna obra buena, yo procuro salir de este bache, pero únicamente como para que esta tensión, para que este estrés, para que disminuya. Y entonces pienso que esto ya se sanó. Aguas, esa es una trampa en la que podemos caer. ¿No? Yo toda la vida soy agresivo, toda la vida soy hiriente con los de mi casa, toda la vida maltrato, pero yo no me siento mal porque cada que yo los ofendo, me remuerde la conciencia y a los 10 minutos les pido perdón, les pido disculpas. No puedo vivir así. Pero no solamente con los de mi casa, sino esto también pasa en la relación que tenemos con Dios. ¿No? Ahorita, mientras necesito que se sane mi enfermo, hoy porque es Día de la Virgen y hacemos fiesta en la empresa, en la colonia, en la parroquia donde yo estoy, hoy porque es el aniversario de mi grupo parroquial, y entonces yo voy dándole, entre comillas, como estos regalos, como estas satisfacciones a Dios. Hoy ayuno porque es Cuaresma, hoy doy limosna porque es 12 de diciembre, hoy ayudo un poquito porque es el aniversario de mi grupo parroquial, y voy dando como flashazos. Voy teniendo relaciones así, como cuando son los fuegos artificiales, esta explosión, vivimos en la oscuridad y de repente hay una explosión, pero así como sube, baja. Hoy me confesé porque voy a ser padrino, porque son los 15 años de mi hija. Hay esta explosión y baja. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no caer en esta trampa. De no caer en esta trampa. Porque entonces yo puedo llevar 20, 30 años en un grupo parroquial, pero no tener una relación con Dios, no haber renacido de nuevo. No sé si me voy a entender. ¿Se entiende cómo los tres temas van encadenados? Y entonces, estos aspectos de mi vida que ya tienen costra, estos aspectos de mi vida que he tenido por ahí ocultos, este rencor, no llevarme bien con mis padres, no ser tolerante con mis abuelos que ya están ancianos, estas cosas únicamente las voy tapando, pero no hay sanación. Las voy tapando, pero por abajo de la costra, abajo de la capa, sigue habiendo pus, sigue habiendo infección, sigue habiendo remordimiento, sigue habiendo separación, sigue habiendo... Esto es interesante, porque como ya lloré, como ya me confesé, como ya descargué mi conciencia, entonces pienso que ya volví a entablar una relación con mis seres queridos y con Dios. Sí, de momento, pero no hay sanación. Y entonces es muy difícil que podamos decir que
que el Espíritu Santo está habitando en mí, que yo me estoy dejando guiar, que yo me dejo conducir por el Espíritu Santo. Sería muy difícil decir eso. Pero el Señor Jesús, fíjense que está tan enamorado de nosotros, está tan al pendiente de encontrarnos, que le va a hacer el camino como más fácil a Pedro. Y esto es lo que queríamos meditar cuando hablamos de sanación. Cuando el Señor Jesús se le aparece a Pedro, cuando se encuentra con Pedro, en realidad no le dice Pedro. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Todo el Evangelio ha sido Pedro, todo el Evangelio ha sido Pedro, y en este momento le dice Simón, hijo de Juan. Esto es interesante porque como que lo quiere regresar a la raíz, como que lo quiere regresar a aquel lugar de donde lo sacó, a la esencia. Quiere llegar a este pescador, a este hombre que sufre, no al apóstol, no al príncipe de los apóstoles, no al hombre importante. Quiere irse con este hombre que tiene una historia, que tiene un pasado, que tiene un dolor, que trae cargando cosas de muchos años. Quizá a ti y a mí también nos diga lo mismo el Señor. No quiero hablar con el doctor, no quiero hablar con la enfermera, no quiero hablar con el ingeniero, no quiero hablar con el que tiene su negocio, no quiero hablar con el hombre importante, no quiero hablar con la coordinadora de grupo, quiero hablar con este hombre, con Juan, con Pedro, con Carlos, no con Fray Carlos, con Carlos, este hombre que tiene una historia, que tiene un pasado, que va cargando cosas en la espalda de las que seguramente no se ha podido liberar. Esto es interesante. Esa debería de ser como nuestra oración. A mí me llama mucho la atención que a veces cuando estamos reunidos en nuestros grupos parroquiales, la oración pareciera más bien que es esto, ¿verdad? Como una clase. ¿No? Nos reunimos y cerramos los ojos y nos agarramos de las manos, y yo en realidad no hago oración, comienzo a dar una clase. Señor, tú que eres bueno, tú que estás dispuesto al perdón, tú que siempre nos ayudas, tú que nos iluminas, tú que nos favoreces, tú que perdonas al que... ¿Y cuándo le vas a presentar tu vida? ¿Cuándo te vas a presentar tú? ¿Cuándo le vas a hablar de lo que te duele? Esto puede pasar también en nuestro hogar. Señor, por mis hijos, por mi esposo que trabaja, por esta situación económica, por mi cuñada que se enfermó. ¿Y lo tuyo? ¿Lo mío? Lo que vengo cargando y que no he querido soltar y que me sigue doliendo y que con eso sigo lastimando a los demás, esta desconfianza. No sé si me doy a entender. Un poquito esto. Simón, hijo de Juan. Y es interesante los verbos que utiliza. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? Lean este pasaje ahí más tardecito, léanlo, medítenlo, apaguen un poquito ahí la luz y esténle dando vueltas en la cabeza, porque es un poquito el reflejo de nuestra vida. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, como lo conocemos, impetuoso, dice, sí, Señor, por supuesto, tú sabes que te quiero. Como que el Señor tiene que hacer una pausa, como que no se lo cree del todo, como que le está dando tiempo a Pedro para que lo piense. Y la pregunta cambia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no es más que estos. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando los verbos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, por supuesto, claro. Y el Señor le da tiempo, ¿verdad? El Señor está siendo paciente. El Señor se espera, el Señor va al ritmo de Pedro. Pero el Señor no se deja engañar. Después, le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, claro, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor va siendo paciente en nuestra vida. Y miremos un poquito hacia atrás, que eso a veces nos ayuda mucho. Cómo el Señor ha sido paciente, cómo el Señor ha estado en espera, cómo el Señor no nos ha presionado, ¿verdad? O te conviertes o mañana te mueres, o te confiesas o mañana te enfermas. Dios no hace eso con nuestra vida. Dios no nos castiga. Tú prometiste que tú juraste un año y rompiste el juramento, ahora te ves este castigo, esta falta. Tú prometiste ir a la basílica y no. El Señor no hace eso con nosotros. Al contrario, el Señor es muy paciente. El Señor
nos va dando incluso nuestro espacio. Pero repito, pero el Señor, vaya, no es que lo engañemos. Y el Señor insiste con él. ¿Cuándo vas a querer entrar realmente en relación conmigo? Relación conmigo no significa venir y traerme flores o ayudar en el servicio litúrgico. Entrar en relación conmigo es ¿cuándo vas a perdonar a tu hermano que se quedó con la mitad del terreno que te tocaba? ¿Cuándo vas a perdonar a tu padre que te maltrató de joven, o que los abandonó, o que te golpeaba? A tu madre. ¿Cuándo vas a luchar por este matrimonio que tú sabes que se está deshaciendo? Un poquito eso. El Señor va siendo paciente, el Señor nos va dando nuestro tiempo, y va a llegar un momento en que pone a Pedro de frente, lo pone, pues no sé si como arrinconándolo, ¿no? Porque el Señor le ha dado mucho espacio, mucho tiempo, hasta que lo ve de frente y le dice, a ver, Simón, hijo de Juan, tú el que sufre, tú el que llora, tú el que viene arrastrando todos estos problemas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Es decir, lo mínimo. Claro, en la relación entre las personas debe de haber respeto, por supuesto, pero eso puede ser en una relación laboral, en una relación mercantil, un respeto. Pero si estamos hablando de una relación cercana, si estamos hablando de una relación de compañerismo, si estamos hablando de una relación de caminar juntos, vaya, lo mínimo que se pide es, pues, el cariño. Es que abajo del cariño ya no hay nada. Ya hay una relación, repito, institucional, una relación laboral, una relación de comercio. Pero entre dos personas que quieren caminar juntos, lo mínimo que se pide es el cariño. Vaya, pues hasta allá lo tiene que llevar el Señor a Pedro para decirle, hey, te conozco tu vida, conozco lo que tienes guardado, conozco lo que no hablas, conozco lo que no quieres decir, conozco todo eso que te has guardado, y lo tiene que llevar hasta el rincón para decirle, hey, yo sé todo de ti. Yo necesito al menos lo mínimo. ¿Tú quieres entablar una relación conmigo, sí o no? ¿Me quieres? Y Pedro llora, porque se sabe descubierto. ¿Se dan cuenta cómo cuando lo negó lloró? ¿Y cómo cuando se encuentra con Jesús también llora? El primer llanto, es para ocultarse, para cubrirse, para seguir viviendo en esta cueva, ¿verdad? Que lo protegía, según Pedro, que protegía su renombre, que protegía su prestigio, su persona, que no se den cuenta que él andaba con ellos, ¿verdad? Es el remordimiento. Es esto lo que muchas veces vamos haciendo en nuestra vida. Yo lloro para que crea que soy un buen padre, para que vea que no soy una mamá con un carácter difícil, para que vean que nuestro matrimonio más o menos va funcionando. Y entonces, por eso me avergüenzo, por eso pido disculpas, por eso me remuerde la conciencia. Pero con el Señor a veces nos tiene que llevar a este rincón donde está Simón, el hijo de Juan. Bueno, lo mínimo, ¿me quieres? Y llora. Llora porque se sabe descubierto, pero también se sabe protegido, se sabe aceptado, se sabe abrazado. Y entonces sí hay sanación. Aquí no. Aquí únicamente tapamos el golpe por encima, ¿verdad? Aquí únicamente cubrimos las apariencias. Aquí hay llanto, aquí hay que rascarle, ¿verdad? Aquí hay que ir hasta, quizá a veces hasta la médula, hasta el hueso, hasta donde empezó la infección. Pero entonces comienza a haber sanación. Vamos a tratar de hacer un resumen de esto que hemos hablado. No es solamente la catequesis del día de hoy, por favor, entiéndame eso. Estamos hablando de una catequesis que nos ayude a mejorar nuestra vida espiritual. Ojo, otras veces, en otros momentos, hemos hablado de nuestra vida pastoral o de nuestra vida de apostolado, ¿no? Cómo ser mejores servidores. Hoy estamos hablando de lo interior, de la relación personal con Dios, ni siquiera de la relación familiar, ni siquiera de la relación de los sacramentos. No, estamos hablando de la vida, mi relación con Dios, la relación personal con Dios. Y decíamos, no basta. Vamos a hacer un resumen. Decíamos el primer programa,
nos damos cuenta que a veces vamos caminando a oscuras, dando tropiezos en la vida, haciendo pactos con falsos dioses que esclavizan y matan. De ahí la necesidad de buscar al verdadero Dios, al que da paz, al que da vida, al que no nos hace sobrevivir, sino verdaderamente vivir. Bien, ese era el punto de arranque. ¿Tú quieres seguir sobreviviendo? ¿Tú quieres seguir arrastrando la cobija? ¿Tú quieres seguir como estos pordioseros que nos encontramos en la calle, llenos de suciedad, llenos de mugre, llenos de abandono de sí mismos, y con estas bolsas que van arrastrando, bolsas de rencor, bolsas de resentimiento, bolsas del pasado que van cargando como si fuera su tesoro? ¿Tú quieres vivir así? No. ¿Quieres verdaderamente vivir plenamente? Sí. Si tu respuesta es sí, no basta con mejorar algunos aspectos de la vida. Es necesario nacer de nuevo. Lo veíamos con Nicodemo. No basta con mejorar. Bueno, es que yo soy un excelente padre de familia, pero soy un trabajador que se roba la herramienta, que vende más caro, que hace negocios por debajo del agua. No basta mejorar aspectos de mi vida. Es necesario renacer de nuevo. Este renacer ya implica una sacudida, porque me tiene que desestructurar lo que he caminado por años. Pero no solamente es renacer así, por tener la buena intención de renacer. Es necesario entrar en un proceso de sanación, que es lo que acabamos de decir. No basta con vivir rodeado de culpa. Ahí no hay sanación. Por más, es que yo tuve la culpa, yo los abandoné, ¿cómo hice de sufrir a mi familia, a mis padres que ya murieron? Por más que usted llore, por más que usted se lamente, ahí no hay sanación. La sanación es este proceso. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, no basta únicamente con taladrarme la conciencia. No basta únicamente con vivir sumergido en el remordimiento, en la culpabilidad. Es necesario ponerse en marcha, caminar hacia la sanación. Y escuchábamos el ejemplo de Pedro. Sí, llora primero para tapar su imagen, para salir bien librado, para que nadie lo acuse, nadie lo juzgue. Ese es a veces nuestro actuar. Cuando el Señor nos va teniendo paciencia, pero el Señor busca encontrar la oportunidad, busca una abertura, una ventana por donde meterse para sanarnos. Y entonces quizá hay un llanto, porque me doy cuenta de cómo he hecho sufrir a otras personas, me doy cuenta de cómo me he olvidado de Dios, me doy cuenta cómo he sido ingrato, incluso conmigo mismo, autocastigándome, ¿verdad? Y entonces comienza este proceso de sanación. Me doy cuenta, Señor, que quizá no te amo más que los de la parroquia. Es más, quizá me costaría trabajo decirte que verdaderamente te amo, porque a veces he puesto en primer lugar mis prioridades, la remuneración económica, mi renombre, mi prestigio, mi éxito laboral. A lo mejor ni siquiera te amo, pero eso sí puedo serte sincero. Te quiero. No importa que sea lo mínimo. Eso le bastó al Señor para poner a Pedro como el primero de los apóstoles. ¿Se entiende esto? Si yo llego con el corazón abierto, si yo llego sin máscaras, si yo llego sin esta armadura que me he puesto, no porque yo sea malo, sino porque los golpes de la vida fueron haciendo que yo me endureciera, que yo me fuera protegiendo, no porque yo sea malo, pero si yo hago este ejercicio, por eso les digo, la sanación cuesta, duele. Si yo hago este ejercicio de volver a confiar, de volver a abrirme, para que el Señor pueda verme tal cual soy, entonces sí podrá tocar ahí donde hay infección, ahí donde esta herida que lleva tantos años sangrando quizá, ahí sí puede entrar. Sanar. Y una vez sanado, entonces sí comenzará este otro proceso. Seguramente usted estará diciendo, es que es dificilísimo. Esto grábeselo de una vez. Dios no pide mucho, pide todo, pero lo da todo.
Y entonces, si iniciamos este proceso de sanación, entonces podremos llegar a este tercer momento, que si Dios nos presta vida, lo veremos dentro de 8 días, el de liberación. El de liberación. Es cierto, ahorita hay cosas que me causan dolor, ahorita hay cosas que me causan tristeza, ahorita hay cosas que me duelen cuando hablo de ellas. Sanación. Pero hay cosas que me tienen encadenado. Hay cosas que me tienen sometido. Hay actitudes que me tienen esclavizado. Entonces es necesario hablar de la liberación. Hace 8 días nos había quedado como pendiente ¿verdad? Realmente quiere renovarse, realmente quiere entrar, haga conciencia. Visualice a su alrededor y vea si realmente quiere entrar en este proceso. Eso fue hace 8 días. ¿Qué nos tocaría ahora? Esto, ponerse en pie para sanarse. ¿Qué quiere decir? Busque en estos días confesarse. Busque ponerse en gracia. Busque solucionar lo que pudiera solucionar, ¿verdad? Es decir, a lo mejor pudiéramos volver a hacer las paces, mi cuñada y yo. A lo mejor pudiéramos volver a cenar en familia. En fin, hasta donde sea posible. Pero busque ponerse en gracia. ¿Esto qué implica? Yo no puedo llegar hoy jueves y como está el Santísimo expuesto, ir corriendo a sentarme a ver si me confiesa el Padre de rápido. Yo tendría que sentarme, hacer un examen de conciencia, hacer una revisión de mi vida y ver qué cosas me van causando ciertas infecciones espirituales, por así decirlo. Estos rencores, estas envidias, este sentimiento como de amargura, como de coraje cuando a otro le va bien. Esas cosas, ¿no? Y buscar ponerme en paz con Dios. Buscar ponerme en paz con los de mi casa, con los de mi alrededor. Cuesta trabajo, cuesta muchísimo. Pero verá usted que si hacemos este proceso, seguramente cuando estemos celebrando por ahí la noche de Navidad, usted efectivamente experimentará que Dios se ha hecho presente ahí en su vida. Que Dios ha llegado a ese portal de Belén que es su corazón, su familia. Ahí donde nadie lo quería recibir, ahora reina, ahora triunfa, ahora ilumina. ¿Me doy a entender un poquito? Bien. Y Dios mediante, dentro de 8 días, estaremos hablando de la liberación. Pero para podernos liberar de estas cargas, de esto que nos tiene atado, es necesario pasar primero por este proceso de la sanación. Nosotros lo decimos en forma de catequesis. No significa que este proceso dure una semana. Lo interesante es que a usted le quede como esta espinita clavada y busque, ¿no? Que la voz de Dios le esté hablando continuamente ahí en el corazón, para que busque ponerse en paz con Dios, para que busque reconciliarse con Dios. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Los vamos a mencionar así por encimita porque hubo muchos que se desconectaron y luego sí, a Marta Estrada, a Juana Jiménez, a Jorge H. La cita, ya dijimos, es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 25 en adelante. Y a Patilú, muchas gracias. Amalia González, muchas gracias. Recuerden que el programa está grabado y de todas maneras, si Dios así lo quiere, estaremos haciendo un resumen la próxima semana para no perdernos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, a la diócesis de Cuautitlán y a la provincia eclesial de Tlalnepantla que nos hace favor de retransmitir el programa. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 8 días en su programa Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.